El rifle temblaba en las manos de Sara mientras ella apoyaba la espalda contra la pared del granero, escuchando los pesados pasos que resonaban en el exterior. A través de las grietas de la madera desgastada, pudo ver la sombra de un hombre, alto, de hombros anchos, que se movía con la paciencia deliberada de alguien que sabía que la presa acorralada no tenía escapatoria. Detrás de ella, apretujados contra el heno como conejos asustados, sus 3 hermanos menores contenían la respiración. Tommy, de apenas 8 años, apretaba su caballito de madera con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Las gemelas, Mary y Marta, de 6 años, y reflejadas como 2 espejos de miedo, escondieron sus rostros en la falda rasgada de Sara. «Sé que estás ahí dentro», dijo una voz desde fuera, profunda, curtida por años de llamar a través de las vastas praderas. «Vi el humo de tu fuego a 3 metros de distancia». Sara cerró los ojos. «Estúpido. Qué tontería encender ese fuego», pero la pequeña Marta estaba temblando de frío, y el frío de noviembre tenía dientes que mordían a través de sus finas mantas. Llevaban 4 días escondidos en aquel granero abandonado, sobreviviendo con el medio pan y el tarro de conservas que habían logrado agarrar antes. Los pasos cesaron. «Tus patas son caballos en mi establo», continuó la voz, cada vez más cerca. «Lleva ahí 2 semanas. Pensé que alguien podría venir a buscar». Sara contuvo el aliento. «¿2 semanas? Eso significa que lo sabía». De alguna manera, este desconocido sabía exactamente cuánto tiempo llevaba papá fuera. Supieron exactamente cuando su mundo se había desmoronado entre polvo y desesperación. La puerta del granero crujió. Un rayo de luz del atardecer rasgó la oscuridad, y con él apareció un hombre al que Sara solo había vislumbrado a lo lejos. Marcus Cain, propietario del extenso rancho Circle K que lindaba con su pequeña propiedad. Su sombrero proyectaba sombras sobre su rostro, pero ella podía ver lo suficiente. Manos curtidas que habían visto décadas de duro trabajo. Un abrigo que había costado más de lo que su familia gastaba en suministros en un año. Unos ojos que parecían absorberlo todo. De inmediato. Los vio inmediatamente. 4 niños acurrucados en un rincón como animales heridos. Su mirada se detuvo en el rostro de Sara, observando sus mejillas hundidas y las ojeras. La forma en que sostenía ese rifle, como si fuera lo único que se interpusiera entre su familia y la tumba. «¿Cuánto tiempo hace que no comes?», preguntó en voz baja. El dedo de Sara encontró el gatillo. «Retroceda». Caín se detuvo y levantó ligeramente la mano. «No vengo a hacerte daño, niña. Solo hago una pregunta». El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Sara podía oír los latidos de su propio corazón. Podía sentir el pequeño cuerpo de Tommy temblando contra su pierna. Afuera, el viento arreció, silbando a través de las rendijas de las paredes del granero con un sonido como un lamento lejano. Los ojos de Caín se apartaron de su rostro y se posaron en los niños que estaban detrás de ella, y algo cambió en su expresión. Algo que podría haber sido reconocimiento, un recuerdo o dolor. «Los 4», dijo finalmente, con una voz tan baja que casi era un susurro. «Entren». La mente de Sara daba vueltas. ¿Entrar? ¿Entrar en qué? Sus ojos se desviaron más allá de la imponente figura de Caín hacia la puerta abierta del granero, donde apenas pudo distinguir el borde de algo grande y oscuro. Un carro. Había traído un carro. «No», susurró, pero la palabra salió quebrada y débil. Detrás de ella, podía sentir a los niños moverse, la esperanza y el terror luchando en sus pequeños cuerpos. Caín dio un paso cauteloso hacia adelante, con las manos aún levantadas. «Tu pata me debe dinero». La chica. «Lleva así 3 meses. Pero no estoy aquí por eso». El rifle tembló en las manos de Sara. 3 meses. Fue entonces cuando papá empezó a desaparecer durante días, volviendo a casa con aliento a whisky y contando historias descabelladas sobre huelgas, reclamaciones y dinero que estaba a la vuelta de la esquina. 3 meses desde que mamá murió de fiebre, y su pequeño mundo comenzó a derrumbarse lentamente. «Lo encontré en Deadwood», continuó Caín, con la voz suave como cristales rotos. «La apuesta se volvió demasiado alta y apostó la granja.
La perdió contra un hombre llamado Briggs. A Sara casi se le doblaron las rodillas. La granja se había ido. El único hogar que estos niños habían conocido. El lugar donde mamá estaba enterrada bajo el viejo roble, donde Tommy dio sus primeros pasos, donde los gemelos nacieron durante aquella terrible tormenta de invierno. Briggs viene, dijo Caín. Mañana, quizá pasado mañana. No es paciente. ¿Entonces por qué? La voz de Sara se quebró. Tragó saliva con dificultad y se obligó a continuar. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué nos ayudas? Caín permaneció en silencio un largo rato, con la mirada perdida. A través de la puerta del establo, Sara pudo oír a sus caballos moverse inquietos, el cuero de sus arneses crujir con el viento. Tuve una hija, dijo finalmente. De tu edad. Quizás un poco más joven. Tenía. En pasado. Sara vio como el peso de esa sola palabra se posaba sobre los hombros de Caín como un manto de dolor. Tommy gimió suavemente y Mary extendió la mano para tocar el brazo de Sara. Sara, tengo hambre, susurró, tan bajo que apenas se oía. Caín la oyó de todos modos, apretó la mandíbula y, cuando volvió a hablar, había algo más duro en su voz. Algo que no admitía discusión. Hay comida en la carreta, mantas, un lugar para dormir con paredes y techo, y un fuego que no te delatará ante cualquier vagabundo o usurpador de tierras entre aquí y Montana. Sara miró a sus hermanos, los miró detenidamente. Las costillas de Tommy se marcaban a través de su fina camisa, los rostros de los gemelos estaban pálidos y demacrados, con los ojos demasiado grandes para sus cabezas. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ellos había comido bien? ¿Cuándo fue la última vez que durmieron sin estar alerta ante cualquier problema? ¿Qué quieres a cambio?, preguntó, porque nada en este mundo es gratis. Y hombres como Caín no ayudaban a gente como ellos sin esperar nada a cambio. La expresión de Caín no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Algo que podría haber sido sorpresa, respeto o tristeza. Ya lo averiguaremos, dijo. El viento volvió a soplar con fuerza, y a través de las rendijas de las paredes del granero, Sara pudo ver cómo se formaban nubes de tormenta en el horizonte. Oscuras y densas, cargadas de una lluvia que empaparía sus finas ropas y convertiría su pequeño refugio en un lugar frío y húmedo de miseria. Detrás de Caín, sus caballos relinchaban suavemente, y Sara se dio cuenta de repente de que podía oler comida de verdad, pan y carne, y algo más que le provocó un hambre repentina y desesperada en el estómago vacío. El rifle se le resbaló un poco de la mano. Caín lo vio y asintió una vez, como si ella hubiera tomado una decisión que él esperaba. Es hora de elegir, muchacha, dijo en voz baja. Mi carro o lo que sea vendrá detrás de Briggs cuando llegue aquí. Sara nunca tuvo la oportunidad de responder. El estruendo de los cascos rasgó el aire vespertino como disparos, llegando rápido y con fuerza desde la dirección de la carretera principal. Caín giró la cabeza bruscamente hacia el sonido, y su mano cayó instintivamente hacia el miembro de la secta que tenía en la cadera. Abajo, siseó, haciendo un gesto hacia los niños. Todos vosotros al heno, y no hagáis ni un ruido. Sara agarró a Tommy y a los gemelos, arrastrándolos aún más hacia las sombras mientras los jinetes se acercaban. A través de una grieta en la pared del granero, podía verlos. 5 hombres sobre caballos enjaezados, con rostros duros y hambrientos. El hombre que iba delante llevaba un sombrero negro con una cinta plateada, y su abrigo era de esa lana fina que hablaba de dinero y violencia a partes iguales. Briggs. Tenía que ser así. Caín salió del granero y Sara oyó el crujido de sus botas sobre la grava. Ella fijó la vista en la abertura del bosque, observando cómo él se enfrentaba a los 5 jinetes con nervios de acero y la pistola en la cadera. Buenas noches, caballeros, dijo Caín, con la misma tranquila autoridad que Sara había oído en el granero. Estás en mi propiedad. Briggs desmontó lentamente, sus espuelas resonando contra el suelo. Caín. El nombre le salió como si estuviera saboreando algo agrio. He oído que quizás sepas algo sobre unos niños desaparecidos. Niños. La voz de Caín era suave, conversacional. ¿Qué niños serían esos? 4 de ellas pertenecían a un hombre llamado Henderson.
Hombre que me debía una cantidad considerable. Briggs se acercó y Sara pudo ver la pistola en su cadera. Pudo ver cómo sus hombres se desplegaban en un semicírculo disperso detrás de él. Una deuda que ahora se transfiere a sus hijos. La sangre de Sara se heló. Transmitido a su descendencia. No eran simplemente personas sin hogar. Eran daños colaterales. Bienes que debían ser reunidos y vendidos para cubrir las deudas de juego de su padre. Los hijos de Henderson están bajo mi protección. Caín lo dijo simplemente. Briggs rió, con un sonido como de cristales rotos. Tu protección, eso es muy generoso de tu parte, Caín. Además, es carísimo. ¿Sabes cuánto valen 4 hijos sanos en los mercados adecuados? El silencio que siguió fue tan denso que podía aplastar los huesos. Sara sintió a Tommy temblar contra su costado. Sintió las 2 pequeñas manos aferradas a su vestido. A través del hueco en la pared, pudo ver la mano de Caín descansando tranquilamente cerca de su arma. Pero ellos eran 5, y él solo 1. Sé lo que valen para mí, dijo Caín en voz baja. Briggs sacó su pistola. Fue tan rápido que Sara casi no lo oyó. El roce del acero contra el cuero, el clic metálico del martillo al ser amartillado, pero Caín fue más rápido. Su Colt apareció en su mano como por arte de magia, el cañón firme como una piedra y apuntando directamente al pecho de Briggs. Deberían pensarlo bien, dijo Caín, con voz aún suave, aún coloquial. Yo tengo buena cobertura aquí, y ustedes están a la intemperie. Probablemente mi capataz nos esté observando ahora mismo a través de la mira telescópica de un rifle. ¿Cuántos de ustedes creen que pueden retirarse antes de que los nombre jurado? Sara contuvo la respiración. ¿Había realmente un capataz vigilando? ¿O acaso Caín estaba fanfarroneando con la misma frialdad que había demostrado al entrar en este granero? Uno de los hombres de Briggs se removió nervioso en su silla de montar. Otro miró hacia la lejana casa del rancho, con sus ventanas oscuras que no revelaban nada. Esto no ha terminado, Caín, dijo Briggs, pero había incertidumbre en su voz. Miedo. No, convino Caín. Pero se acabó por esta noche. La tensión era palpable, como un cable a punto de romperse. Sara podía oír los latidos de su propio corazón. Podía sentir el peso de las vidas de sus hermanos pendiendo de un hilo. Un paso en falso, un error de cálculo, y todos estarían muertos o algo peor. Lentamente, Briggs bajó su arma. Volveremos, dijo, enfundándola. Con más hombres, con papeles, esos niños vendrán conmigo de una forma u otra. Ya veremos, respondió Caín. Briggs montó a caballo, con un movimiento brusco de rabia frustrada. Al girar al animal, sus ojos se posaron en el granero, y por un instante terrible, Sara creyó que podía verla a través del hueco en la pared. Luego desapareció, guiando a sus hombres de vuelta a la oscuridad creciente, dejando solo el eco de los cascos y la promesa de la violencia que aún estaba por venir. Caín permaneció inmóvil en el crepúsculo hasta que el sonido de los cascos se desvaneció por completo. Solo entonces enfundó su arma y se volvió hacia el granero. Sara pudo ver la tensión en sus hombros, el ligero temblor de sus manos mientras se quitaba el sombrero y se pasaba los dedos por el cabello canoso. «Puedes salir ahora», dijo en voz baja. Sara emergió de las sombras, aún aferrada al rifle. Sus hermanos la siguieron de cerca. En la luz menguante, Caín parecía de algún modo mayor, más cansado, como si la confrontación lo hubiera envejecido años en cuestión de minutos. «¿Volverán?», dijo Sara. No era una pregunta. Sí. La voz de Caín estaba cargado de certeza. Mañana por la noche, tal vez la noche siguiente con más hombres, como dijo, probablemente con papeles que harán que lo que está haciendo parezca legal. Tommy dio un paso al frente, su pequeño rostro pálido pero decidido. «Señor, ¿por qué nos ayuda? Ni siquiera nos conoce». Caín se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos del chico. Por un momento, se limitó a estudiar el rostro de Tommy. La obstinada tensión de su mandíbula, la forma en que se mantenía erguido, protegiendo a sus hermanas a pesar de ser el más pequeño de todos. «Tuve un hijo una vez», dijo Caín finalmente. «De tu edad, se llamaba Daniel». Hizo una pausa, su voz se suavizó.
Lo perdí a él y a su hermana por escarlatina hace 7 inviernos. Perdieron a su madre la misma semana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Sara sintió algo cambiar en su interior. No era exactamente confianza, pero algo parecido, comprensión, tal vez el reconocimiento de un dolor similar al suyo. «Lo siento», susurró. Caín asintió, luego se puso de pie y los miró a cada uno por turno. «Me recuerdan a todos ustedes. La forma en que se mantienen unidos. La forma en que se cuidan mutuamente». Su voz se quebró un poco. «La forma en que no tienen miedo de luchar cuando es necesario». Mary tiró de la falda de Sara. «Sara, ¿vamos a morir?». La pregunta la golpeó como un puñetazo. Sara miró el rostro de su hermana, la confianza y el miedo que se reflejaban en esos ojos de 6 años, y sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros como una montaña. «No», dijo con firmeza. «No vamos a morir». Caín observó la escena, y algo cruzó su rostro. Quizás sorpresa o admiración. «Tiene razón», le dijo a Mary. «No vas a morir. Ni hablar». Caminó hacia su carreta y comenzó a descargar provisiones. Comida, mantas, una pequeña estufa que se podía instalar dentro del granero. El olor a pan y carne seca llenaba el aire, y Sara oyó rugir el estómago de Tommy. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?», preguntó Caín de nuevo. La misma pregunta que había hecho antes. «Hace 3 días», admitió Sara en voz baja. «Quizás 4. Teníamos algunas conservas», pero Caín asintió y siguió descargando. Pronto encendió un pequeño fuego en un recipiente de metal, cuidadosamente colocado para que el humo se disipara por las grietas del techo en lugar de salir por la puerta. Calentó frijoles y tocino, cortó rebanadas gruesas de pan y llenó una olla con agua fresca de un barril en su carreta. Los niños comían como si temieran que la comida desapareciera, y Caín los observaba con una expresión que Sara no pudo descifrar. Dolor, tal vez, o recuerdo, o ambas cosas. «Mi rancho», dijo de repente. «Tiene habitaciones que nadie ha usado en años. Buenas camas, ventanas con cristales de verdad, una cocina con una estufa que no fuma». Sara levantó la vista de su plato. «¿Por qué nos cuentas esto?». «Porque Briggs tenía razón en algo. 4 niños valen algo. No lo que él cree que valen, pero valen algo». Caín la miró a los ojos. «Merecen ser protegidos. Merecen ser por ellos. Merecen estar a salvo». El fuego crepitaba suavemente entre ellos, proyectando sombras danzantes sobre las paredes del granero. Afuera, la oscuridad había caído por completo, y con ella llegaron los sonidos de la pradera nocturna, el aullido lejano de los coyotes, el susurro del viento entre la hierba, el sutil crujido de los viejos bosques que se asentaban en el frío. «Volverá con la ley», dijo Sara. «Documentos que dicen que le pertenecemos». Caín removió el fuego con un palo, haciendo que las chispas se elevaran en espiral hacia el techo. «Los documentos se pueden impugnar. Las leyes pueden ser impugnadas». Y a veces, hacía una pausa, mirando hacia su carreta, donde Sara podía ver el contorno de un rifle en una funda de cuero. A veces un hombre tiene que decidir qué es lo correcto, independientemente de lo que sea legal. El peso de esas palabras los cubrió como una manta. Sara miró a sus hermanos, a Tommy ya cabeceando apoyado en un montón de mantas, a los gemelos acurrucados como cachorros, y tomó una decisión que le pareció como dar un paso al vacío. «Tu rancho», dijo en voz baja. «Esas habitaciones vacías. ¿Qué tendríamos que hacer para quedarnos en ellas?». Caín guardó silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Simplemente sean niños», dijo. «Simplemente sean los niños que se supone que son». Cargaron la carreta en la oscuridad, guiándose por el tacto y susurrando instrucciones. Caín había decidido que no podían esperar a la mañana. Briggs podría regresar antes de lo previsto, y los niños necesitaban estar en un lugar seguro cuando lo hiciera. Sara cargaba a Tommy, quien se había dormido a pesar del peligro, su pequeño cuerpo relajado y confiado en sus brazos. Los gemelos caminaban de la mano entre ella y Caín, con los ojos muy abiertos, pero ya no tan asustados. Por primera vez en semanas,
Parecían niños en lugar de animales acorralados. La casa de campo de Caín se alzaba en la pradera como algo salido de un sueño. 2 pisos de sólida madera y piedra, con una luz amarilla que brillaba cálidamente en las ventanas. Un perro ladró una vez al acercarse, luego guardó silencio ante la suave palabra de Caín. «Señora Chen», llamó Caín en voz baja al llegar al porche. «Tenemos invitados». La puerta se abrió y apareció una pequeña mujer china de cabello canoso y ojos amables. Echó un vistazo a los niños y se hizo a un lado sin preguntar, indicándoles que entraran en una cocina que olía a pan, café y a un ambiente acogedor. «La habitación azul», le dijo a Caín con un acento suave, pero voz firme, «y la verde de al lado. Calentaré agua para los baños». Sara quiso protestar. No podían imponer su voluntad. No podían agobiar a esos desconocidos con sus problemas. Pero Caín la miró y negó levemente con la cabeza. «Mañana», dijo en voz baja. «Hablaremos de todo mañana. Esta noche, solo son niños que necesitan dormir y estar seguros». La señora Chen los condujo arriba a habitaciones con camas de verdad y edredones que olían a lavanda. Ayudó a los gemelos a lavarse la cara y las manos, les hizo trenzas con delicadeza y los arropó como si fueran suyos. «¡Ay!», exclamaron los niños. Sara se quedó un rato en la puerta, observando ese sencillo acto de bondad con una expresión que recordaba a... Se preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que alguien los había cuidado así? ¿Cuándo fue la última vez que habían sido niños en lugar de supervivientes? «Sara». La voz soñolienta de Tommy llegó desde la otra habitación. «¿Ya estamos en casa?». La pregunta la golpeó como un puñetazo. Casa. Habían perdido su hogar. Habían perdido todo lo que conocían, y ahora eran extraños en un lugar extraño, dependiendo de la bondad de un hombre al que habían conocido hacía apenas unas horas. Pero Caín apareció a su lado en la puerta, y su voz era firme cuando respondió a la pregunta de Tommy. «Sí», dijo simplemente. «Están en casa». Más tarde, cuando los niños se durmieron y la casa quedó en silencio, Sara encontró a Caín en el porche, mirando fijamente la oscuridad donde Briggs y sus hombres habían desaparecido. «Volverá», dijo, sentándose en la silla a su lado. «Lo sé. Con más hombres, con papeles. Lo sé». Sara guardó silencio un momento, escuchando los sonidos nocturnos de la pradera. A lo lejos, podía oír al ganado balar suavemente, el sonido de vida, seguridad, pertenencia. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué arriesgarlo todo por nosotros?». Caín guardó silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Cuando por fin habló, su voz cargaba con el peso de los años, la pérdida y la dura sabiduría. «Porque hace 7 años, tenía todo lo que un hombre podía desear. Una esposa que me amaba. 2 hijos que me adoraban. Un futuro brillante y prometedor que se extendía hasta donde alcanzaba la vista». Hizo una pausa, aferrándose con fuerza a los brazos de la silla. «Y no pude salvar nada. No pude salvarlos». Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Lo siento. Pero esta noche», continuó Caín, «esta noche podría salvar algo. Alguien que me recordó lo que solía ser antes de que el dolor me hiciera olvidar». A lo lejos, un coyote aulló y otro respondió. El sonido era solitario, pero no vacío. Una llamada en respuesta que hablaba de conexión, de manada, de pertenencia. «Cuando Briggs regrese», dijo Sara en voz baja, «lo enfrentaremos juntos». Caín asintió. Juntos. Los primeros rayos del alba comenzaban a asomar por el horizonte oriental, tiñendo el cielo del color de la esperanza. En pocas horas habría decisiones que tomar, batallas que librar, documentos que impugnar y leyes que desafiar. Pero por ahora, en ese instante, entre la oscuridad y la luz, 4 niños huérfanos dormían a salvo en camas cálidas. Y un hombre que había olvidado cómo ser padre, recordaba lo que significaba proteger algo que valía la pena salvar. La estrella de la mañana brillaba firme sobre la pradera. Una promesa de que algunas cosas perduran, de que algunas cosas merecen la pena luchar por ellas. Y a veces, solo a veces, los perdidos pueden encontrar el camino a casa. En la habitación azul de arriba, Tommy se removió entre sueños y sonrió,
soñando con caballos de madera y mañanas infinitas. Y en la silla junto a Sara, Marcus Caín velaba contra la oscuridad, con las manos curtidas y firmes, y el corazón, por primera vez en 7 años.